Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes saben, que hermanos, que la Iglesia Madre, exclusiva, predicadora e intérprete de las Sagradas Escrituras, desde el inicio, como se hacía de hecho en la sinagoga del Antiguo Testamento, hubo lecturas el día del Señor, lecturas de los profetas, y después, cuando se escribieron los evangelios, del Santo Evangelio. Y estas lecturas son acerca de la vida de Cristo, la vida de Cristo. Por esto, poco a poco se ha formado lo que llamamos el misal. El misal es el libro del católico, es la vida del católico. ¿Por qué? Y porque trata más bien de la vida de Cristo. Noviembre, diciembre y bien Adviento, preparación de la venida de Cristo en esta tierra, lo que dice el Evangelio, lo que dicen las Escrituras y lo que predicó Juan Bautista, el precursor del Señor. Hagan penitencia, cambian de vida para tener un corazón puro, recibir al Señor. Después viene después del Adviento viene Navidad, todo lo que se dice acerca del nacimiento de nuestro Señor, de su presentación al templo, de la imposición del nombre de Jesús al niño, la circuncisión, hasta el periodo allá del templo, huida a Egipto, todo trata en tiempo de Navidad. Después viene la Epifanía, lo que pasó con los Reyes Magos, las profecías de Isaías, más el Evangelio. Y después, que ya a los 12 años, nuestro Señor ya ha presentado, pedido en el templo, y después empieza lo que llamamos la Cuaresma. Para toda la Cuaresma, la Iglesia Madre, que quiere hacer un retiro de unos 40 días a todos los hijos, puso lecturas especiales de los santos profetas, de los apóstoles, y el Evangelio, que hablan de la penitencia, de la conversión, del arrepentimiento, de la pasión de Cristo, de la limosna, de la oración, del nuevo nacimiento. Toda la Cuaresma hay lecturas especiales, dije. Ya no se celebra vida de santos. En la Cuaresma los santos ya solamente hacen memoria, una oración nada más. Ya no se celebra fiesta de santos durante la Cuaresma, solamente San Matías Apóstol y dos otras fiestas: San José, primera clase, patrón de la Iglesia Católica, y la Anunciación de San Gabriel a la Virgen, que Cristo va a encarnarse en su seno. Sino todos estos no solamente domingos, sino los días de Cuaresma, entonces habla de la oración, de la limosna, del ayuno, de la penitencia y de las profecías acerca de Cristo y de su pasión. Después tenemos dos semanas, Semana de Pasión y Semana Santa, y ahí todavía más directamente se lee toda la pasión de Cristo en los 4 evangelios. Cada vez son dos capítulos enteros, bastante largos. Entonces, la Iglesia quiere que el pueblo cristiano, como hacía Nehemías, por ejemplo, leía las Escrituras, y todo el pueblo de pie escuchaba la palabra de Dios. Después viene la Pascua. ¿Qué hace la semana de Pascua? Bien, la semana de Pascua tiene una octava, igual que Navidad y Pentecostés, el rito antiguo. El nuevo ya suprimieron la octava de Pentecostés. Y bien, ahí como si la fiesta durara 8 días. Octava, octo en latín, 8. Entonces, durante esta semana de Pascua, y bien, para cada día hay, claro, lecturas especiales, evangelio especial, que habla de la resurrección, que habla de todos los textos que hablan de la resurrección de Cristo, testimonios de los apóstoles, están en misal. Usted no tiene que buscar, al menos decir un especialista de la Biblia, ¿dónde están? Bien, aquí la Iglesia te lo pone en el misal, día tras día, los textos que hablan de la resurrección. Y después tenemos el tiempo de Pascua que sigue hasta la Ascensión. Y el día de la Ascensión, jueves de Ascensión, se apaga ya el cirio pascual. Y por esa razón, de todas las misas durante el tiempo de Pascua hasta el día de la Ascensión, se prende durante todas las misas el cirio pascual, que es símbolo de Cristo, luz de Cristo entre nosotros. Y después habla del Evangelio de la Ascensión, etcétera, y después preparación a Pentecostés.
preparación Pentecostés. Ahí también todos los textos que hablan del Espíritu Santo, de la promesa del Paráclito, del abogado, bien están en el misal día tras día, no solamente antes, sino también después de Pentecostés. 8 días habla del Espíritu Santo y de los textos bíblicos que tratan del Espíritu Santo. Y después de esto empieza el tiempo, digamos, después de Pentecostés, depende de los años, depende del ciclo lunar, la fecha de Pascua, y bien durante 24 a 28 domingos habla de la vida de Cristo, domingo tras domingo. Y en este tiempo ya se festejan, claro, los santos. Entonces el misal es un libro importante, y estas lecturas, esta selección de las lecturas se hizo hace siglos y siglos. Empezando con los apóstoles y después, claro, se desarrolló a punto que tenemos una obra maestra. Y no solamente las lecturas, también oraciones de los salmos, según, por ejemplo, en tiempo de Pascua, bien se seleccionan los pedazos de salmos que hablan de la penitencia, de la misericordia, del arrepentimiento. El tiempo, por ejemplo, de Pascua, bien gradual entre la lectura de la epístola y del Evangelio, bien se cita el Salmo 117. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y regocémonos en él. Diga ahora Israel que Dios es bueno, que su misericordia dura en los siglos, etc. Algo maravilloso. El misal es importante. ¿Qué pasó con el sistema protestante? Te dan el libro completo de Génesis, Apocalipsis. Es como diera un libro, no sé, de física, química, biología, de 1000 páginas a un niño de escuela primaria. Y pobrecito no entiende nada. Pero si sacan el jugo de esto, un pequeño resumen, cosas, puede utilizarlo. Entonces la Iglesia Madre escogió todos los pasajes importantes acerca de nuestra salvación, de la moral, de los sacramentos, de la oración, de la penitencia, de la limosna, están en el misal. Entonces por eso les aconsejo tener el misal y utilizarlo. Es muy sencillo. La primera parte del misal cubre los domingos de todo el año. La primera parte cubre todos los domingos tras domingos, ¿sí? Empieza con Adviento y termina hasta el último domingo de Pentecostés. Después tenemos el canon de la misa, las oraciones de la misa, los que siempre está ahí, fijo. Y después tenemos lo que llamamos el santoral, la vida de los santos, día tras día, y las lecturas que corresponden. Ahora a veces hay días donde no hay fiesta de santo. ¿Por qué? Porque la iglesia, siempre hay santos, 20, 30, 50, 200 santos por día hay. Por eso hay un libro especial que se llama el Martirologio. Martirologio dice los mártires santos, se lee en conventos, monasterios, iglesias, cada día esta lista. Pero aquí en el misal la iglesia dejó unos días libres para celebrar otras misas. Por ejemplo, misa de difuntos, misa para los pecados, misa en honor del Santísimo Sacramento, Pasión de Cristo, etcétera. Y hay santos, dijimos, tiene ahí su referencia, pero te manda a otra página. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene, no sé, 200 santos mártires, son las mismas lecturas. Entonces, para no repetir y engordar el misal 3000 páginas, serán tal página. Entonces, y también en el misal hay las oraciones, hay los sacramentos, hay incluso las notas musicales al final del libro. Entonces, es bueno tener su misal, utilizar su misal y consultarlo, aprovechar, porque realmente tiene todo en el misal. En este misal que tengo en la mano hay unas 2000 páginas, papel Biblia. 2000 páginas, papel Biblia. Entonces ténganlo, utilícenlo, récenlo, etcétera. En inicio del siglo XX, Francia, en manos de los masones, vigilaba a los oficiales católicos que iban a misa. Entonces uno que iba a misa ya le menos un punto, pero alguien que iba a misa con misal eran menos 2-3 puntos, porque tomaba más en serio la cosa para participar en la misa. Entonces es bueno tener el misal, dije. Y durante todo ese tiempo, dije, de Pascua, habla de las
lecturas acerca de la resurrección. Por ejemplo, la lectura de hoy, Hechos capítulo 10, 37 a 43, San Pablo dice, y bien somos testigos de su resurrección, hemos comido y bebido con él, hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Y después de eso dice, Dios lo resucitó. Bien, ¿qué significa esto? Que la divinidad resucita la humanidad, pero como San Pedro habla con gente que no sabe nada, entonces hace un poco una distinción, pero en lo concreto, la divinidad de Cristo, que es el verbo encarnado, resucita la humanidad de nuestro Señor. Y después dice, Cristo resucitado de los muertos, nos mandó predicar y testificar al pueblo que Él es el que está por Dios constituido juez de vivos y muertos. Considerado juez de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque es el Salvador. Él dio su vida en la cruz para todos los hombres. Después dice, todos los profetas testifican, dan testimonio del mismo Señor, Jesucristo, que todos los que creen en Él recibirán en virtud de su nombre la remisión de los pecados. Quiero explicar un poco esto. Todos los que creen en Él recibirán remisión de los pecados. ¿Ok? ¿Correcto? Pero cuando San Pedro daba ese testimonio, después va a bautizar a la gente, ¿cuántas iglesias había? De una, la que empezó con Cristo, los apóstoles. Entonces, cuando San Pedro dice esto, y está escrito en los Hechos de los Apóstoles esto se aplica a la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo, y no cualquier secta que nos roba este evangelio. Después de Dios, eso se aplica a nosotros. No se aplica a ellos. ¿Por qué? Porque ellos predican un evangelio distinto. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, no es porque lee esta palabra en cualquier secta que va a aplicarse a él esto. Eso se aplica en la iglesia de Cristo, a los discípulos de Cristo, a la auténtica iglesia. Cuidado, hoy toman la Biblia y piensan que han leído, entonces se aplica a ellos esto. No, señor. Como en otro lugar, por ejemplo, San Lucas 10, 16 dice Cristo a los apóstoles, quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Esto no se aplica a cualquier disque pastor que inventa una secta. No se aplica a cualquier líder de una disque iglesia inventada por hombres. Eso se aplica a los apóstoles y al lugarteniente de los apóstoles, que son los obispos, el Papa y los sacerdotes de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica. Entonces hoy no es porque toman la Biblia que lo que dice la Biblia se aplica a ellos. No se aplica de ninguna manera, es porque son ilegítimos. Como dice San Pablo, 2 Corintios 11, 13, 14, ¿qué dice? Hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles. ¡Ay, caray! Un apóstol es un enviado, por definición, ¿no? Viene del griego, apóstolos. Falsos apóstoles. Obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. También sus ministros. Digo esto porque hay mucha confusión actualmente. Cada quien robó la Biblia, la traduce como quiere, la explica según su gusto y capricho, y se hace pasar por discípulos de Cristo y por cristiano, y ataca a la iglesia de Cristo, una Santa Católica Apostólica. No vale. ¿Qué ama a los católicos? Los hay. Y la masonería y el liberalismo hicieron todo para corromper al máximo a los católicos, es verdad. Pero eso no es el asunto. Un católico corrupto, perverso, pecador, todavía es mejor que el mejor de los pastores. Entonces el católico pecador sí peca por debilidad, por miseria humana, pero no tiene la audacia de falsificar el evangelio. Reconoce que es un pecador. Es como un carro con llantas ponchadas, no avanza, pero no salió del camino. El que salió del camino es el barranco. El que funda una iglesia es como si hubiera matado 10,000 personas. Pecado gravísimo, pecado anatema. ¿Por qué? Porque predica un evangelio distinto del que hemos recibido. Entonces, no hagan caso a esta gente que va de puerta en puerta con una Biblia falsificada, quitarte la fe católica para enseñarte otra doctrina. Nadie tiene el derecho de predicar Biblia fuera de la iglesia que Cristo dejó fundada, una Santa Católica Apostólica, y punto.
Dejemos de jugar en evangelios, porque es gravísimo esto.